Compartamos juntos un momento único en la intimidad con Dios. Gocémonos de las hermosas alabanzas que se cantan para el Señor a través del programa El Camino de la Vida Eterna, espacio dirigido y conducido por el pastor Moisés de España. Bienvenidos. Muy buenas tardes, damos gracias al Señor porque estamos nuevamente aquí en los estudios de Radio Caracol en Concepción, Chile, para llevar hasta ustedes el programa El Camino de la Vida Eterna. Este programa que es, como dice nuestro pastor Moisés y siempre lo ha manifestado, es para toda persona. Y damos gracias al Señor por ello, porque podemos compartir canciones cristianas de bendición, testimonios y por supuesto la poderosa palabra de Dios, que hoy sí la tendremos en vivo por nuestro pastor Moisés, que ya está en nuestro medio, que está aquí con nosotros, y obviamente les saludo, les digo buenas tardes, para que les salude también a ustedes. Tiene un minuto, pastor. Bien, gracias a Dios por estar una vez más aquí en Radio Caracol, compartiendo con todos los amigos, con todos los hermanos en Cristo Jesús y con todos los oyentes que, aunque no pertenecen a ninguna iglesia o religión, están atentos a escuchar el programa El Camino de la Vida Eterna. Esa puerta es Jesús de Nazaret, es la puerta que siempre está abierta, es la puerta que va a la salvación. Si has perdido la batalla con la vida y la luz de Dios no has conocido, si el dolor y el temor inunda tu alma, ven a Cristo y te dará el pronto alivio. Vengan a Él, los cansados y abatidos. Vengan a Él, los que necesitan paz. Vengan a Él, los que perdieron la esperanza de encontrar el gozo y la felicidad. Vengan a Él, los cansados y abatidos. Vengan a Él, los que necesitan paz. Vengan a Él, los que perdieron la esperanza de encontrar el gozo y la felicidad. Jesús ha preparado para ti, no necesitas pagar por lo que lleves, pues Jesucristo pagó por ti. Ven y lleva gratis la esperanza, ven y toma la confianza y el amor, ven y lleva libertad, cura tu alma, que Jesucristo por ti pagó. Vengan a Él, los cansados y abatidos. Vengan a Él, los que necesitan paz. Vengan a Él, los que perdieron la esperanza de encontrar el gozo y la felicidad. Por eso, pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es.
gozo venció en la cruz. Ven y lleva gratis la esperanza, ven y toma la confianza y el amor, ven y lleva libertad, satura tu alma, que Jesucristo por ti pagó. Vengan a Él los cansados y abatidos, vengan a Él los que necesitan paz, vengan a Él los que perdieron la esperanza de encontrar el gozo y la felicidad. Bendición para todos los oyentes de este programa El Camino de la Vida Eterna. Quiero decir también que en este programa compartimos la audición el que habla, Pastor Moisés, como también el hermano evangelista Víctor Vera, el hermano evangelista y predicador Estanislao Jara y también el hermano y predicador Norberto Soto. Como también en algunos programas invitamos a otros hermanos para que compartan también sus testimonios y compartan la palabra de Dios. Quiero decir también que siempre me anuncian como Pastor Moisés de España, y la razón que he estado 37 años en aquel país viviendo, trabajando junto a mi familia, como también trabajando, llevando la palabra de Dios a muchas personas, a muchos españoles, y levantando la obra de Dios en aquel lugar. Gracias a Dios Él ha permitido que una vez más esté aquí en Chile, y estoy hace ya 3 años en Maule, Talca, llevando adelante también la obra de Dios, y aquí también en Concepción y en las distintas poblaciones de esta ciudad, apoyando a los hermanos y también llevando adelante lo que el Señor ha estimado conveniente en esta región. Y por supuesto en este programa radial, en el cual muchas veces me corresponde o me toca compartir la palabra de Dios, como en esta ocasión estoy una vez más con ustedes para entregar lo que Dios quiere para tu vida, tanto ya seas creyente en Cristo Jesús como un oidor o un simpatizante. Y como siempre decimos, la palabra de Dios es para toda persona. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui,
lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas, lo entendí. Te supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Te supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Te supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Y estoy aquí. Juan 3, del 3 al 6. Es Jesús que le está hablando a un hombre llamado Nicodemo. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto, no, el del 3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muchas veces nosotros leemos esta parte de la palabra del Señor, nos gozamos por la actitud que tuvo Nicodemo de ir a donde Jesús, o también escuchamos hablar acerca del nuevo nacimiento, pero no nos dedicamos a profundizar un poquito para aplicarlo a nuestra vida. Muchas veces lo sabemos de conocimiento, que hay que nacer de nuevo, pero no lo aplicamos a cada una de nuestra vida. Era un hombre importante llamado Nicodemo. Era un maestro de la Biblia que había en ese tiempo. La Biblia era el Antiguo Testamento. Él era un perito en la Biblia. Él enseñaba incluso a los profesores de la Biblia. Entonces era una máxima autoridad en la Escritura. Él sabía acerca de las profecías para el pueblo de Israel, acerca de las profecías que se decían del Mesías que iba a venir, pero no tenía él mayor interés en llegar a esta conclusión del Mesías. Pero escuchó él hablar que había un tal Jesús
que hacía milagros, que hablaba también de la palabra de Dios y que decía cosas extrañas. Decía, yo soy el Hijo que había de ser enviado al mundo. Jesús escuchó que Jesús decía, yo soy el agua viva. Jesús escuchó que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. Entonces, le causaron extrañeza todas estas palabras. Entonces, un día, como era de la alta sociedad, dijo, voy a ir a conocer a Jesús y a hablar con él, para preguntar de estas cosas que yo escucho, para hacer comparación con todo lo que yo sé. Entonces dice la Biblia que fue de noche. Fue a hablar con Jesús. Y Jesús, sin preguntarle a qué has venido, sin mediar palabra, de inmediato Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue lo primero que le dijo. Palabras fuertes, palabras extrañas, palabras poderosas, palabras inquietantes. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces de inmediato Nicodemo reaccionó y dijo, ¿cómo un hombre, siendo ya viejo, siendo mayor, puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús no le respondió todo lo que quería decir esas palabras de Nicodemo, sino que de nuevo le dijo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces esto lo dejó a Nicodemo paralizado, lo dejó pues extrañado, sorprendido por estas palabras. Primero le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede captar, no puede entender, no puede vislumbrar el reino de Dios. Y después le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Palabras lógicamente poderosas, palabras inquietantes. Entonces, de eso se trata entonces la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Lo que le dijo a Nicodemo es también lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, para nacer de nuevo, siendo nosotros personas ya mayores, podemos entender que nacimos humanamente como todos los seres humanos, pero Dios quiere que los que creen en Él, los que quieren entrar al reino de Dios que Él vino a predicar, tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo no podemos entrar otra vez en el vientre de nuestra madre, sino que Jesús se refiere a un nacimiento nuevo, a un nacimiento espiritual, no un nacimiento carnal, como el que ya lo tuvimos cada uno de nosotros. La vida humana, todos nosotros tenemos una vida humana que trabaja, una vida humana que come, una vida humana que tiene sus problemas, sus dificultades, su vivencia, sus malas cosas. Todo eso es de la vida humana, todo lo que nos sucede aquí, el cansancio, la enfermedad, todo es de la vida humana. Pero humanamente no podemos ni siquiera ver el reino de Dios, ni siquiera humanamente podemos captar lo que es el reino de Dios. Y esto está claro cuando uno le habla a una persona de Jesús, del reino de Dios, dice, ¿qué es lo que es eso? Se ríen.
porque están viviendo solamente la vida humana. Entonces, nosotros también. Nosotros sabemos muy poco de la vida cristiana, muy poco de la vida espiritual. Entonces, para poder ver, para poder captar el reino de Dios, el reino espiritual, tenemos que, dice la Biblia, ser engendrados. Así como nos engendraron humanamente a nosotros, nuestros padres que nos engendraron, así también ahora necesitamos ser engendrados de nuevo, pero engendrados espiritualmente, engendrados por Dios. Y la palabra de Dios dice, ¿puede hacerlo entrar? Déjele un huequito ahí. Sí. Lo conozco yo, una persona que quería venir. Ya. A lo mejor va a escuchar de afuera. Es una persona nueva. Le estaba diciendo que tenemos que ser engendrados. ¿Y cómo somos engendrados? Dice la palabra de Dios que somos engendrados por la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma de ser engendrado. Bienvenido, Héctor. La palabra del Señor nos dice, para no perder el hilo, que tenemos que ser engendrados de nuevo. Y podemos, dice la Biblia, la única manera es ser engendrado por Dios. Tomamos como referencia cuando Jesús fue engendrado en la Virgen María. La Virgen María no fue engendrada solamente porque se le hizo sombra, como dice la palabra del Señor, sino que la Virgen María fue engendrada por la palabra de Dios, la palabra que trajo un ángel. Y esa palabra de parte de Dios le dijo: en ti es engendrado el Hijo de Dios. Tú tendrás un hijo, llamará su nombre Jesús, y él es el Salvador del mundo. Entonces la Virgen María fue engendrada por la palabra de Dios, la palabra que le fue dicha. No le apareció Jesús en el vientre nomás y ahí empezó a desarrollarse, sino que fue engendrado por la palabra de Dios. Al decir la palabra, fue engendrado. Así también nosotros, hermanos, somos engendrados por la palabra de Dios, la palabra que ha sido predicada, la palabra que ha sido oída. Como dice la Biblia, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios y el creer también por la palabra de Dios. Entonces alguien a nosotros nos habló de la palabra de Dios, o la escuchamos, o empezamos a pensar y tomamos una decisión. Entonces somos engendrados por la palabra de Dios. Así como nosotros fuimos engendrados humanamente, nos desarrollamos, pero algunos que han sido engendrados se mueren dentro del vientre de su madre. Ya fueron engendrados, se desarrollaron un poco y ustedes saben, algunos bebés mueren y nacen muertos. Así también muchas veces nosotros los seres humanos somos engendrados por la palabra de Dios, por la palabra que ha sido predicada, pero no alcanzamos a salir a la luz, no alcanzamos a ver la vida, como los niños, como le estaba diciendo, que no alcanzaron a ver lo que había en este mundo y murieron, aunque fueron engendrados. Así también hay que tener cuidado los creyentes que aunque hayan sido engendrados por la palabra de Dios, que han sentido la palabra de Dios, que Dios les ha llamado, que Dios les ha tocado, que no se queden ahí. Porque en la vida espiritual cada uno es responsable de la palabra de Dios. Cada uno es responsable de su alma, de su vida, de su crecimiento espiritual. Entonces somos engendrados todos por la palabra de Dios. Todo lo que estamos aquí, yo creo que hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Y es por eso que hemos venido a Dios. Como el caballero que ha llegado atrás conversando, él decía que ha escuchado
de la palabra de Dios en algunas ocasiones y algo le dice que tiene que ir hacia adelante, algo le dice que Dios está con él. Entonces, así Dios nos engendra con su palabra, a través de una conversación, a través de ir a la iglesia, a través de escuchar en la radio, a través de escuchar un testimonio, a través de una invitación, somos engendrados. Pero aquí empieza entonces un proceso en la vida de cada persona. La palabra de Dios empieza a trabajar en nuestra vida y el creyente es responsable de la propia semilla que ha caído en su vida. Como se ha escuchado predicaciones aquí y enseñanza, que la semilla cae algunas veces en buen terreno, otra entre pedregales, entre espinos, en el camino. Muchos los afanes de esta vida ahogan la palabra de Dios. Fue una semilla buena, pero los afanes ahogan la palabra del Señor, las preocupaciones, las tristezas. Muchos se meten en tristeza, se meten en los problemas que tiene cada uno, entonces la misma semilla se va apagando. Entonces somos engendrados por la palabra de Dios. Pero después también dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando se refiere al agua, se refiere también a la palabra de Dios y se refiere también al bautismo. El bautismo es un símbolo de un nuevo nacimiento. Porque aquí, en esta parte que le he leído, después ustedes lo pueden comprobar, dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es por eso que hacemos hincapié que el creyente debe creer en la palabra de Dios, debe no solo creer, sino poner en práctica la palabra del Señor, debe pedir el perdón por sus pecados, debe arrepentirse, aunque muchas personas dicen, yo no he hecho nada malo, yo me considero una persona buena, pero dice la Escritura que todos hemos pecado, todos hemos fallado, a una, dice, nos hemos hecho unos inútiles delante de Dios, todos estamos faltos delante de Dios. Es por eso que si hemos escuchado de la palabra del Señor, si hemos creído en su palabra, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de los que nos acordemos y de los que no nos acordemos. Decirle, Señor, aquí me entrego a ti, perdona mis pecados, límpiame, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los pasos que tenemos que ir dando. Y después dice que debemos ser lavados también, limpiados por la palabra y también por el bautismo. Es esencial el bautismo, queridos hermanos, conforme a la palabra de Dios. Si tú has creído en el Señor, si te gustan las cosas del Señor, si crees que el Señor, este es el camino del Señor, tienes que dar esos pasos. Ser engendrados por la palabra de Dios, practicar la palabra del Señor y ser bautizados. Porque este es un símbolo y esta es una forma que Dios expresa del nuevo nacimiento. El bautismo es una parte también del nuevo nacimiento, porque está escrito aquí, como le he explicado. Pero también dice, el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí entra en acción el Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay creyentes que se entregan a Dios y de inmediato reciben una fuerza espiritual en su vida. Se entregan a Dios y comienzan a hablar, por decir, en otras lenguas. Otros se conmueven, otros lloran, otros tiemblan, otros echan un calor, sienten un calor en su cuerpo. Ayer fuimos a orar por una persona a Bobadilla y una persona nueva. Entonces, al orar por ella, ella sintió primero como un refrigerio, como algo fresquito en su vida, y después sintió un calor que le penetró todo su cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo se empieza a manifestar en la persona en distinta manera. No a todo es igual, pero el Espíritu Santo sí entra en acción
en la vida del creyente que abre su corazón para el Señor. Entonces hay que dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Hay que dejarlo actuar. Porque dice la palabra del Señor, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El camino del Señor no se vive carnalmente. El camino del Señor no se vive solamente humanamente. El camino del Señor no se sigue solamente en lo humano. Lo humano, por ejemplo, es, venimos con nuestro cuerpo a la iglesia, con nuestro cuerpo humano, ponemos atención, pero eso es hasta por ahí nomás. Porque hay que dejar que actúe el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a molestar en alguna cosa que nosotros no le estamos cumpliendo a Él, entonces tenemos que poner atención y decir, no, tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo, que me está indicando. Ya sea que le pida perdón, ya sea que me interese más por las cosas del Señor, ya sea que me esfuerce por las cosas del Señor, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida del creyente. Amén. ¿Para qué? Para irlo purificando, para irlo limpiando, para irlo preparando para que pueda entrar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, dice la Biblia, no puede entrar ninguna cosa inmunda. Ni cosa inmunda. O sea, si nuestro proceder es inmundo, si nuestro proceder es humano, si nuestro proceder, por ejemplo, es engañoso, si nuestro proceder es mentiroso, si nuestro proceder hace cosas malas, eso, aunque digamos Señor, Señor, la misma Biblia lo dice, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar, aunque digamos Señor, Señor, aunque vengamos a la iglesia, aunque colaboremos, aunque oremos, pero eso es parte, una parte de la vida cristiana. Lo importante entra que practiquemos las cosas de Dios, las cosas espirituales, que no nos quedemos por ahí a mitad de camino solamente siendo oidores. La misma palabra de Dios nos encarga y nos dice, no seáis solamente oidores de la palabra. Porque cuando escuchamos la palabra podemos alegrarnos y podemos decir, qué bien está la palabra, el Señor me ha tocado, el Señor me ha señalado, el Señor me ha dicho algo, pero y si después no lo hago, hasta ahí queda todo. Entonces es necesario que cada uno de nosotros ponga atención en el Espíritu Santo. Muchas veces hablamos poco del Espíritu Santo, pero la misma palabra del Señor dice que Él está con nosotros, pero también tenemos que pedirlo. Dice que debemos dice, el que pidiere el Espíritu Santo Dios se lo dará. Entonces todos, hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Todos necesitamos de esa gracia de Dios. Todos necesitamos de ese poder de Dios para que pueda actuar en nosotros. O si no, vamos a ser solamente cristianos humanos. Cristianos humanos que practicamos las cosas de Dios, practicamos las cosas de la Biblia, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor nos dirá, no te conozco. No te conozco. ¿Por qué? Porque eres un obrador de maldad. O sea, vivíamos la vida cristiana, humana, y practicábamos las cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces, por mucho cantar, o hablar, o orar, o decir cosas, no va a valer de nada. Es por eso que es necesario este nacimiento nuevo, como dice la palabra del Señor. Sino, dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar. Entonces, hay muchos cristianos en las iglesias. No es una crítica, sino que hablo así en general. Conozco muchas iglesias que son asistentes a la iglesia, que son fieles a la iglesia, que hacen cosas en la iglesia y parecen que son cristianos.
porque alaban a Dios, porque bendicen y dicen yo soy evangélico, pero si su vida no cuadra con las cosas de Dios, pues no es hijo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Si uno dice gloria a Dios y aleluya y hace cosas malas, cosas engañosas, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que notarse una persona que está viviendo la vida nueva. Tiene que notarse en su testimonio, en su forma de vivir, en su forma de comportarse, en su forma de hablar, en su forma de conversar y de actuar también. De actuar con lo de su casa, también con la gente de afuera, en el trabajo, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Tiene que notarse que es un hijo de Dios en todas partes, no solo en la iglesia. Por eso que la palabra del Señor habla del nuevo nacimiento. Y yo creo que todos han sido engendrados, todos los que estamos aquí, engendrados por la palabra de Dios, que Dios ha estado haciendo un trabajo, pero algunos detienen ese trabajo de Dios en su vida, lo paralizan y le dicen: Dios, hasta aquí nomás, no me toques esta parte íntima de mi ser, esta parte que no. Entonces detienen la obra de Dios y el Espíritu Santo no va a porfiar. Posiblemente te insista, posiblemente quiera de alguna manera penetrar en ti, rodearte, pero si tú no lo dejas, hasta ahí queda la obra de Dios, a medio camino. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Y si no sentimos el Espíritu de Dios, si no sentimos esa gracia de Dios, si nos sentimos vacíos, dice la Biblia que hay que pedirlo y decirle: Señor, yo necesito de tu Espíritu, necesito de tu gracia, necesito de tu poder para que trabaje en mí y para que me quite las mañas, me quite las mentiras, me quite los malos pensamientos, me quite los malos haceres, me quite los odios, me quite la rencilla, me quite el poco amor que tengo por los hermanos o por mi prójimo. Entonces tiene que pedir que el Espíritu Santo haga la obra, porque Él la quiere hacer. Porque si no, no vamos a poder ver ni entrar. Entonces, el Señor no quiere que nos quedemos a medio camino. Él dice que no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a continuar. A continuar. También cuando dice aquí que no puede ver ni entrar en el reino de Dios, quiere decir también que el camino del Señor no hay que seguirlo como una religión. Si uno sigue una religión, está siguiendo solamente los preceptos de la religión. Entonces, no ve nada, pues. Ve solamente la religión. No puede ver el reino de Dios. Entonces, el camino del Señor no es una religión. Nosotros no tenemos que decir, tenemos que ser buenos evangélicos. Eso no dice la Biblia en ninguna parte que hay que ser evangélico. No dice en ninguna parte. Lo que dice que hay que seguir el camino del Señor. Estamos en este caminar, pero estamos siguiendo la palabra de Dios, el camino de Dios, la fe en el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nuestra carne, nuestro cuerpo humano, hace las cosas humanas, hace cosas buenas y también cosas malas. Pero dice aquí, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si el Espíritu está en nosotros, entonces nuestro proceder, nuestro actuar será lógicamente en el Espíritu. Y dando los frutos del Espíritu. Así como un manzano siempre va a dar manzana. Siempre. Un durazno siempre va a dar durazno. Una uva siempre uva. Es posible que le injerten algunas plantas, algunas similares. Por ejemplo, a un manzano
le pueden injertar un peral. Y puede que los primeros años pueda dar algunas peras, pero después la misma savia del manzano va a dar solamente manzana. A saber por qué es un manzano. Así también nosotros tenemos que dar fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu del Señor, que dice gozo, paz, paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son un proceso, unos frutos que el cristiano tiene que dar. Pero si somos impacientes, si somos arrebatados para responder en alguna situación, entonces tenemos que pensar y decir, estoy fallando en esto. No estoy dando este fruto que Dios quiere que yo lo dé. Por lo tanto, debo poner atención a esta parte de mi vida. De ser arrebatado, de ser respondón, de ser grosero, porque yo he conocido a cristianos de que teniendo tantos años en el camino del Señor todavía dicen grosería, todavía dicen blasfemia. Tenemos que dar los frutos que corresponde si estamos en esta vida nueva. Por eso, hermanos y hermanas, pongamos atención en nuestra propia vida. Cuando veamos que no estamos actuando bien, que tenemos palabras groseras, palabras blasfemas. Yo he conocido cristianos que incluso blasfeman el nombre de Dios, y eso es muy delicado. Hacer una blasfemia, por ejemplo, en contra de la iglesia, hacer una blasfemia en contra de Dios, y así, entonces eso es grave. Entonces nos está dando los frutos que corresponden de hijo de Dios. Entonces pongamos atención cada uno en nuestra vida. Yo no le estoy predicando a nadie en particular, sino yo predico a todos en general. Que tenemos que cada uno poner atención en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro proceder, y decir, Señor, aquí estoy fallando. No estoy dando estos frutos que corresponde a un hijo de Dios. Así que me voy a dedicar a este punto. No dejarlo pasar, no diciendo, fue un momento nomás de ira, o un momento de enojo que se me salió esto. No. Puede a uno salirse de alguna cosa, la misma Biblia lo dice. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea que uno puede en algún momento salirse de algo, pero no de continuo. En algún momento podemos decir cosas desagradables, pero es solamente una vez. Pero si es de continuo que estamos ahí diciendo cosas o nuestra actitud no son buenas, entonces hay que poner atención para que el Señor haga la obra completa. O si no, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Es posible que lo hayamos visto, porque estábamos viviendo la vida cristiana. Cuando uno está viviendo la vida cristiana, uno vislumbra el reino de Dios, las cosas hermosas que habrán allá arriba. Pero si seguimos practicando cosas malas, ahí ya no vamos a poder entrar. Entonces ahora todos los que estamos aquí estamos viendo la vida cristiana, viendo el reino de Dios, captando, entendiendo, y nos gozamos. Pero ahora tenemos que hacer el empeño a continuar para poder entrar. Amén. Y la palabra del Señor nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que ir santificando nuestra vida para ir terminando también ahora, para estar en la vida nueva, la vida de Cristo. Y si nos hace difícil y lo humano nos tira, pues hay que ponerle más oración, más ayuno a nuestra propia vida, porque hay vidas que necesitan más que otros. Es lo mismo que para las medicinas, algunos necesitan solamente una pildorita y ya se sienten bien, pero otros necesitan más medicina en su cuerpo para poder mantenerse. Así también en la vida cristiana, algunos con poco pueden abastecerse, porque tienen ya su vida más o menos controlada en las cosas del Señor, pero otros necesitan más, o necesitamos más. Entonces hay que hacerle más empeño, pues. Amén.
más oración Amén. y más ayuno para Sí, amén. perfeccionar nuestra vida. Entonces, esta es la palabra de Dios para todos nosotros, para mí también, para todos los hermanos más antiguos, para los hermanos nuevos, que podamos entrar en el reino de Dios, y para eso tenemos que seguir un proceso de crecimiento. Yo no soy de piedra ni de hierro, me hiciste de carne y hueso, pero el pecado hoy domina mi ser. A cada rato tengo tropiezos, vivo siempre en desespero, cual Nicodemo, un religioso de papel. Como el payaso que entre sonrisas vive una vida ficticia, no todo lo que brilla es oro en realidad. Mi carne está atada a la malicia, quiere abrazar las delicias que ofrece el mundo, al cual no quiero regresar. Y hoy traigo mis manos atadas y amordazada traigo esta mi voluntad, con la conciencia sucia de tanto pecar, mi alma cansada está. Pero hoy vine con unas ganas de hablar contigo, pero con sinceridad. No puedo seguir así ni un minuto más, quiero ser de verdad. Cámbiame, pues no quiero seguir siendo un hipócrita, yo quiero parecerme a ti. No quiero ser la oveja negra que manche el redil. Empieza en este instante, pues quiero ser como tú, Señor. Cámbiame, te ruego por favor, ábreme las entrañas y cámbiame el corazón, pues no quiero ser un evangélico del montón, y entre tantas tinieblas yo quiero ser la luz. Cámbiame tú, mi Señor, contrólame por favor, limpio como el cielo azul. Yo quiero ser, oh Señor, quiero morir como tú sobre aquella cruz. Cámbiame, Señor. Hay algo en mí que quiere ser bueno, que busca las cosas buenas y que lucha contra el pecado y la maldad. Y hay otra parte que se revela, que afirmarme no me deja y más de una vez me ha querido derribar. Yo intenté matarlo con mis medios, de acabarlo con mis fuerzas, y mis intentos fracasos se han vuelto sí. El diablo me trae viejos recuerdos que a mis pensamientos llegan, que me seducen como flor al colibrí. Y cobra vida el hombre viejo y ha querido arrastrarme a aquel pasado sin más. A mi relación contigo ha querido dañar. Ayúdame, papá. Con el alma yo te lo ruego, cámbiame porque yo no lo he podido lograr. Ahoga en mi sangre, por favor, mi yo personal, que ya no puedo más. Cámbiame, pues te quiero alabar, sin que la conciencia me acuse que yo estoy mal. Porque aunque a toda la gente pueda engañar,
yo sé que nunca, nunca podré engañarte a ti. Yo quiero hacer como dijo Juan, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Yo quiero ser un cristiano genuino hasta el fin. Ya basta de seguir con este viejo disfraz. Cámbiame tú, mi Señor, contrólame por favor, limpio como el cielo azul. Yo quiero ser, oh Señor, quiero morir como tú sobre aquella cruz. Cámbiame, Señor. Estimado oyente, si tú has recibido alguna bendición a través de este programa, si quieres puedes manifestarlo llamando al teléfono que te daremos a continuación. También queremos hacerte un ofrecimiento. Si a ti te ha gustado alguna canción o algunas canciones que hemos emitido en este u otro programa, puedes llamarnos al teléfono que te daremos a continuación y podemos enviarte las canciones ya arreglando la forma de hacerlo. Como también, si algún programa o alguna predicación de la palabra de Dios quieres tenerla contigo, puedes también llamarnos al teléfono que te daremos en un momento. Así que apunta el teléfono. Pastor Moisés, 997 44 62 52. Este número también lo puede usar como WhatsApp. Más 56 9 97 44 62 52. Como también si quieres hacer alguna pregunta, si quieres conversar conmigo de alguna situación o sencillamente conversar de las cosas de Dios, o quieres manifestar tus inquietudes o tu interés, puedes llamarme al teléfono que he mencionado, con el cual puedes comunicarte y también escribir. Hemos compartido el programa El Camino de la Vida Eterna, un espacio conducido por el pastor Moisés de España, que les invita a sintonizar nuevamente. Este espacio será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. En tu pueblo no hay temor.